Us presento la Pilar Cruz. Ella estic molt contenta d'haver-la pogut convidar perquè ens hem anat trobant en contextos de feina i en contextos de col·laboració, però mai directament havia tingut la possibilitat de convidar-la nominalment a fer alguna cosa en el marc d'un projecte en el qual jo estigués involucrada. I ella és comissària, és crítica també, és escriptora, investigadora. Us podria mencionar moltes institucions amb les que ha col·laborat, l'Espai 13, la Fundació La Caixa, la Capella. M'agrada també destacar, per exemple, que ella va ser una de les fundadores del projecte de Género amb Fito Conesa i també del projecte Liminal, però moltes vegades això són noms que ens poden resultar més o menys familiars i que poden configurar una mena de legitimació d'un currículum, una trajectòria. El motiu pel qual a mi m'interessava tenir la seva mirada en aquests diàlegs escant és perquè la Pilar ha treballat sovint en temes que tenen a veure amb com es conforma el gust, com es conforma el gust estètic, com conviuen i com es relacionen, per exemple, l'alta cultura i la cultura més popular, i creia que el tema que li vaig proposar abordar, en certa manera, també tenia a veure amb algunes qüestions que podrien estar relacionades amb aquests àmbits que he mencionat. En les dues conferències anteriors vam tenir primer l'Arola Valls, que ens va parlar de la relació o de les similituds entre el fet de matar, el fet de les armes relacionades amb la mort i amb la guerra i la vinculació tant formal com simbòlica com lingüística amb qüestions que tenen més a veure amb la fotografia, amb la captura de la imatge des del context artístic. L'Albert Alcoz ens va fer també una ponència molt interessant sobre com des del cinema experimental i des del videoart s'havia abordat el tema de la guerra, destacant com temàtiques específiques, com la bomba atòmica, etc. I penso que aquestes dues propostes tenien un component més historiogràfic i, per tant, en certa manera, tot i que tenien la seva complexitat, eren temes d'entrada més fàcils d'abordar. A la Pilar crec que li vaig fer el plantejament més difícil, que era com a partir d'unes imatges concretes que van sortir a Vogue, que eren unes imatges i un reportatge, no només les fotografies de l'Annie Leibovitz fetes a la dona de Zelensky en escenaris bèl·lics, tenia en compte aquesta publicació, tenia en compte el mitjà on es van publicar i una mica revisar totes les polèmiques i les crítiques, les defenses també, que havien sorgit arran d'aquest reportatge. I per això dic que és més problemàtic, o més difícil, perquè és mirar aquest fet en concret i plantejar preguntes, observar-lo des de diferents perspectives, i tinc ganes ja ha compartit una miqueta amb mi de quines coses volia parlar i què volia plantejar, però ara jo ja em situo com a públic i la deixo a ella. Moltes gràcies, Pilar. Sí. Moltes gràcies. Bueno, ja estem aquí. Primer de tot, moltes gràcies a Alexandra Laudo, moltes gràcies a Jesús Vilamajor i moltes gràcies a tot l'equip de l'ESCAN i moltes gràcies a vosaltres que heu tingut la paciència d'estar aquí fins que hem arribat. I ara, si m'ho permeteu, me passaré al castellà perquè en conferències tan llargues arriba un moment que m'atabalo i ja començo a mezclar idiomes i ja no sé ni si estic parlant en xinès o el que sigui. I doncs, sisplau, perdoneu-me, però passaré al castellà. Bé, i també llegiré més del que m'agradaria perquè és un text per a aquesta conferència que he fet molt a base de citacions. Muchas citas porque me interesaba mucho, quiero decir, en algunas cuestiones sí que soy yo la que hablo, pero ante el encargo que me hizo Alexandra de plantear esta problemática, me interesaba mucho qué es lo que han dicho los demás, porque creo que aquí todo el mundo tiene una opinión, esto es como los culos, que todo el mundo tiene una opinión, y las redes sociales cada uno muestra su opinión, pero que también es interesante hacer este ejercicio de ver un poco qué ha dicho todo el mundo y a qué responde todo lo que ha dicho todo el mundo. Y no simplemente como dar una opinión más o menos amparada en cuestiones teóricas o no, o en cuestiones ideológicas.
Pronto comienzo. Sabéis que con la guerra de Ucrania de fondo, pues la revista Vogue USA publicó en julio y en octubre ya en la edición española un reportaje nada menos que de la fotógrafa Annie Leibovitz a la primera dama ucraniana, que es Olena Zelenska. La controversia se hizo viral. Por un lado, quienes acusaban a los Zelensky y a Vogue de frivolizar la guerra, mientras que otros pues decían muy bien, esto es una herramienta más de comunicación, ole ole, habéis hecho lo que teníais que hacer. Yo creo, y lo que quiero plantear a lo largo de estos 40 minutos que nos seguirán, es que al final es como una cuestión de legitimidad. Legitimidad, es decir, ¿qué legitimidad tiene, por un lado, esas acciones de soft power que los Zelensky han intentado como desarrollar desde que empezó la guerra, en concreto esta del Vogue? Es decir, Zelenska sale en Vogue en paralelo a todas las giras que ha hecho su marido en los Grammy, en los medios de comunicación de todo el mundo, en las Naciones Unidas, etc. Es decir, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Por qué una está bien, por qué la otra está mal? Para la opinión pública. Luego también hay una cuestión de legitimidad muy fuerte, pienso yo, que se le otorga al medio, quién es este medio para hablar de la guerra y sobre todo quién es esta fotógrafa para hablar de la guerra. Luego hay otros elementos de la representación que responden a maneras de hacer de un sector que es el sector de la moda, que mucha gente entiende que entra dentro de la esfera del entretenimiento y fuera de la geopolítica, como si eso pudiera ser posible. Y por último, y una cosa que también me llamaba mucho la atención de este caso, era cómo se le quita es la legitimidad que le damos a la víctima, en este caso una representante de un país invadido, de poder representarse con los códigos que quiera y no con los códigos que se espera de una víctima. Entonces, bueno, el texto que salió en julio en la revisión estadounidense de Vogue está firmado por una periodista, Rachel Donadio, y las fotos y la entrevista fueron realizados en el Palacio de Mariinsky y en un aeropuerto en las afueras de Kiev. No es la primera vez, porque muchos decían, no, claro, es que sale a la arena pública y sale en Vogue, ¿cómo se atreve? Bueno, pues es que no es la primera vez que Olena Zelenska sale en los medios de comunicación. Había salido en los meses anteriores, al principio de la guerra no, que estuvo como escondida porque era como el target número 2 del país y entonces la escondieron y tal, ella y sus hijos, pero hubo un momento que volvió como un poco a la arena. Y cuando volvió a la arena, supongo que respondiendo a algún tipo de táctica comunicativa del gabinete de Zelensky, pues volvió a saco y se hizo también sus giras internacionales, se fue a la BBC, se fue a Corriere della Sera, NBC News, el Time, Le Magazine du Monde, The Guardian, El País Semanal, en fin, estuvo per tot arreu. Ninguna de estas apariciones, yo me enteré, ninguna, ¿vosotros? No. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron ruido? ¿Por qué no molestaron a nadie? Porque eran medios legítimos para transmitir este tipo de mensaje. A nadie le hizo ruido. La pregunta no es tanto esto, no os enterasteis, la pregunta es, ¿consiguió lo que pretendía? ¿Consiguió que hiciera ruido? ¿Consiguió que la gente le llamara la atención? Es algo que sí que sucede con Vogue. Tampoco es la primera vez que Olena Zelenska aparece en el Vogue, porque muchos decían, no, claro, aparece en el Vogue porque ella entonces frivoliza y tal. Bueno, Olena Zelenska, y voy a ponerlas, que para eso me curraba en la presentación, esta es la portada del Vogue, Vogue USA. Claro, ella ya había salido en otros medios, ¿no? Esta es la foto de The Guardian, déjame ver si tengo por aquí el fotógrafo. No recuerdo el fotógrafo, si alguien lo sabe, por favor que lo diga, lo tengo por ahí apuntado, pero no lo encuentro. Ese es el reportaje que le hicieron en The Guardian. Ninguna de estas fotos llama la atención, ninguna ninguna escandaliza. A mí sí que me llama la atención, a mí sí que me parece también que están como en un nivel muy similar al del reportaje de Vogue, pero por algún motivo no escandalizan. Y yo me pregunto si es por la iluminación, me pregunto si es por el estilismo, me pregunto si es por el encuadre, me pregunto si es porque el fotógrafo es hombre, no recuerdo el nombre, pero sé que es un hombre. En todo caso, me parecen fotos frías, excepto quizás esta, que tiene esta parte como más emocional, ¿no? Y además en el pie de foto se lee que ella está en los raros momentos del día en los que se encuentran ambos, pues tienen como siempre la intención de darse unas palabras y un abrazo y no sé qué, y se intentan tocar y tal, entonces todo como muy emocional, ¿no?
Pero, insisto, es como todo muy frío, la luz, la veis, ¿no? Es como, realmente no es algo, para mí es muy poco emocional. Y esta es la foto que hace Anton Kulakowski para El País Semanal, por ejemplo. También es una foto, bueno, que es como bastante informativa, ¿no? Hay como dos planos, en el primer plano está la guerra, en el segundo plano estaría ella, con un estilismo quizás incluso más tendencia, diría yo, que las fotos de Vogue, pero bueno, ya veréis después las fotos de Vogue. Y antes de la guerra ella ya había sido portada de Vogue Ucrania, con unas fotos, en mi opinión, que sí que son muy editorial de moda. En abril del año 2022 también hay un reportaje en Vogue Ucrania en el que habla de, bueno, pues de lo mal que lo están pasando, también un tono muy emocional, un tono muy patriótico, y en el cual hay esta foto, una foto que no se diferencia en nada a las que podría haber en, qué sé yo, LinkedIn, por poner un ejemplo, ¿no? Una foto profesional, de mujer de negocios, traje blanco, es muy importante el traje blanco, en Vogue también sale con un traje blanco, muy neutral, muy profesional, ¿no? Muy al estilo Vogue Business, es decir, muy al estilo de ese target al que se dirige Vogue, de la mujer CEO, ¿no? La mujer empresaria, clase alta, etcétera, etcétera. Bien. Vogue tiene 22 ediciones, por poner algunos datos y enmarcar un poco esta situación, tiene 22 ediciones locales en todo el mundo, incluyendo Arabia Saudí, que en su día condenas dijeron que no iban a estar en Arabia Saudí y al final está en Arabia Saudí. Al final la pela es la pela. China, Japón, Portugal, United Kingdom, por supuesto en España y también Rusia. Rusia cierra la edición aproximadamente el día 12, a primeros de marzo del 2022, como una semana y media o 2 semanas después de que se produjera la invasión. Allí corta condena AST con Rusia, pero también corta Hearst Communications, que es como el otro gran conglomerado de las revistas del lujo, Lifestyle, etc. Y también cortan lazos un montón de empresas que se dedican al lujo y que, por supuesto, cortar lazos con Rusia para la industria del lujo es un gran qué. Es decir, la decisión que tienen que tomar en ese momento los CEOs y los responsables de marketing de esas empresas creo que viene por el hecho de cortamos lazos con Rusia, que es un gran mercado para nosotros, o nos cargamos tenemos una gran crisis reputacional, como de hecho pasó con Uniqlo. Uniqlo tardó más tiempo de la cuenta, tardó unos días más que las otras compañías de High Street en salir de Rusia, y las redes ardían con Uniqlo. ¿Cuándo vais a salir de allí?, etcétera, etcétera. Por tanto, probablemente la crisis reputacional, como digo, pesaba más al final que en la cuenta de resultados, ¿no? Además, bueno, sí, tenía como una noticia apuntada que Condé Nast presionó a los grupos, sus socios comerciales, como Chanel, Louis Vuitton, etcétera, etcétera, para salir de Rusia en su momento. La salida de ellos fue bastante más rápida que la de Uniqlo. Y al cerrar la edición de rusa, tú cuando entras a la web de Vogue RU, lo que ves en portada es una carta de Vogue a sus lectoras rusas de 12 de marzo aproximadamente de este año, en el que dice: queridas lectoras, queridos lectores, estamos suspendiendo todo tipo de broadcast, emisiones de nuestras plataformas hasta mayor noticia. El número de abril de Vogue y Rusia no será publicado. Esperamos que esto no sea una despedida, sino una pausa, y que pronto nos podamos volver a reunir con vosotras. Es decir, el mensaje está bastante claro. Esperemos que esta invasión dure poco y que las circunstancias sociopolíticas nos permitan volver pronto. Es decir, no hay una neutralidad que digas nos hemos obligado a ir, hay un posicionamiento muy fuerte. Durante todos estos años nuestra misión fue cubrir no solo moda, y en esto siempre se posicionan de una manera muy clara, sino también tendencias y también cultura, arte y vida social. Hopefully, sí, eso, perdón, podremos volver a reunirnos pronto y podremos volver pronto a hacer nuestro trabajo.
Sin religious, Vogue Rusia. Vale. Vogue Ucrania, en este momento, salta, digamos, a una línea editorial muy del apoyo a la guerra. Vogue Ucrania sí que se mantiene, y aquí el posicionamiento político de Condé Nast, creo que, por si todavía no nos había quedado claro, todavía nos va a ir quedando más claro, es que mantiene una línea editorial como muy en consonancia con la situación, ¿no? Con tiempos de guerra. Hay un testimonio en concreto de una de las reporteras que dice: nunca hubiera imaginado que la web de la revista de moda cobraría este aspecto. Pero estas son las realidades de nuestro tiempo. En lugar de cubrir tendencias y entrevistas con famosos, escribimos sobre cómo detener una hemorragia y cómo ayudar al ejército ucraniano. En este momento la revista sigue publicando, al menos en sus artículos en inglés, en ucraniano no soy capaz de leerlos, obviamente, también lo que ellos llaman o denominan el frente mediático, con noticias como, por ejemplo, cómo la fotógrafa de moda ucraniana Vera Blanche documenta la guerra. Es decir, noticias que te están diciendo: no solo apoyamos la industria de la moda, estamos aquí para lo que haga falta. Otras noticias, como por ejemplo de mayo, cómo la exposición de arte ucraniano en España, cómo fue la exhibición de arte ucraniano en Marbella. En tiempos de guerra la voz del arte es especialmente importante, es decir, soft power. Cómo una exhibición de arte ucraniano en España nos ayudará a luchar en el frente cultural, decía el subtítulo. Es decir, la cultura es un arma de propaganda, es consciente y además contamos con el apoyo de Occidente. Es decir, no os desanimáis, lectoras de Vogue Rusia. Y mi preferido, no he seguido porque había montones de estos, pero uno de mis preferidos era cómo el Ukraine Pride ayuda a la defensa territorial, el regimiento Azov en Mariupol y la milicia LGTB. Y dice: hasta el 24 de febrero, los militares LGTBQ, como muchos ucranianos, eran ciudadanos ordinarios con sus cuestiones de cada día. Algunos de ellos tenían experiencia militar después de la lucha del 2014, algunos estaban en tiempo de servicio, algunos voluntariando, pero otros estaban simplemente planeando una vida familiar feliz. Hoy, la mayor parte de los soldados LGTBQ sirven en las Fuerzas Armadas y en la defensa territorial. Bueno, y sigue, ¿no? Es decir, ¿qué nos está diciendo esta noticia? Se están postulando como defensores del mundo libre, de los valores del mundo occidental y de los valores de progreso. Vayamos al ruido mediático, el ruido mediático que se produjo en aquel momento. Para mí este ruido mediático y las reacciones en general que hubo al respecto, y no me refiero a estos medios como pues un poquito más periodísticos, por así decirlo, ¿no? Los que te ponen pues, su favor y son contra, ¿no? Lo que opinan unos y los que opinan otros, e intentan no mojarse demasiado. Ah, sí. Perdón, si no, pues esto hay que ver lo grande que es. SF5. Es que un que vaya en Mac... Perdón, ¿es ver? Aquí ver, sí. Es ver. Aquí vais. Ahí. ¿Cómo vais? Muy bien, pero estás un poco tapada por la superpantallota que tienes. Es lo que tiene estar detrás de la noticia. Fantástico. Sí. Vale. Para mí, las reacciones que se producen en ese momento, y además las vi de las pocas cosas que al final me acabo enterando de las redes sociales, a mí me dieron un poquito de miedito, primero porque venían tanto de gentes de derechas como gentes de izquierdas. Ahí era indistinto. Las críticas venían igual y había palos por todas partes y venían tanto de unos como de otros. Es como tomar las uvas en fin de año y, como decía la canción de Mecano, por una vez nos ponemos de acuerdo para hacer algo a la vez, ¿no? Es criticar a los Zelensky y criticar a Vogue. Pero para mí es un síntoma de la guerra cultural en la que estamos inmersos a día de hoy, a partir de los medios de comunicación y de las redes sociales. Un ejemplo es que esto acaba siendo, como veis en la imagen, un ejemplo de la ley de Godwin. La ley de Godwin, como sabéis, es esta ley de comunicación digital que dice que cuanto más larga es una discusión en las redes sociales, más posibilidades hay de que aparezca Hitler o los nazis.
En efecto, al poco tiempo de aparecer esta noticia de Vogue, este reportaje de Vogue, aparece este fotomontaje en la cual están los Zelensky y los Hitler en una foto del año cualquiera, 37, del fotógrafo Paul Popper, con una sobreimpresión de la tipografía Vogue, dando a entender que Vogue también en su momento, en los años 30, había publicado una entrevista con los Hitler. Es decir, Vogue, que son tan guays, y mirad lo que hizo en su día, ¿no? Después la agencia EFE hizo un trabajo desmentido de este fotomontaje, explicando que Vogue jamás había publicado esta portada o que jamás había publicado esta fotografía. Una fotografía, insisto, del año 37 del fotoperiodista Paul Popper. Pero, como os podéis imaginar, pues triunfó como la Coca-Cola y todo el mundo se apresuró a compartir. Os voy a dar algunas reacciones que me encantan porque explican todo lo que yo creo que pasa con esta situación, ¿vale? Una reacción de Zoe Valdés, por ejemplo, ¿conocéis? Escritora cubana exiliada en España, en Libertad Digital. Libertad Digital, sabéis un poco a qué sesgo corresponde, ¿no? Dice, no solo resulta chocante, es obscena. No olvidemos que es un actor, añadiría yo, para de cierta manera justificar lo injustificable. Es cierto, dice ella, que el país se encuentra en peligro y que cuando el país se encuentra en peligro pues hay que dejar de lado el ego y hay que concentrarse en terminar esta guerra y hacer lo que haya que hacer, pero me atrevería a decir que este presidente sabe que los europeos pasaremos un invierno muy duro con tal de salvar al pueblo ucraniano, es decir, no te mates con tu enemigo que me manchas el traje. Sin embargo, sigue Valdés, a mí el prestigio de que este señor había acumulado durante estos 5 meses de guerra se me desmorona cuando observo estas fotos en Vogue, aunque las firme Annie Leibovitz, o tal vez incluso por eso, porque las firma ella y las reproduce una revista de modas, que no sé qué tiene que hacer metida en medio de una guerra tan horrenda como absurda. Lo que sí que sabe hacer muy bien Vogue, y esto es incuestionable, es elegir mediante una férrea posición ideológica, convenientemente de ultraizquierda, añadiría yo, Vogue, de ultraizquierda, porque jamás ha sacado a Melania en sus portadas. Melania Trump. Esto es lo que dice ella. Por otro lado, entonces aprovecha para arremeter contra todo y contra todas, dice, con solo pertenecer a un gobierno socialista podrían aparecer en una flamante cubierta aquellas maniquís del poder en tiempos españoles de Zapatero el Oscuro. A este tema de las ministras de Zapatero volveremos. A pie de página, una web mexicana dice algo que quizás yo quizás doy un punto de razón, cuando dice, en el ámbito fotográfico no vi nada nuevo de Leibovitz. Por el contrario, encontró estereotipos caducos de caballero heroico y dama que lo acompaña en su palacio sin perder la elegancia. Como estrategia de comunicación funciona, de otra manera no estaríamos hablando del asunto, obviamente. Por lo visto, la pareja buscó popularidad con el glamour, ganarse el corazón del círculo social al que le interesan mucho las apariencias y empatía en un sector que disfruta de la romantización de la guerra. Yahoo Noticias, maravilloso medio de comunicación. No se puede olvidar que en los primeros compases de la guerra, el político hizo uso de las redes sociales para difundir vídeos que se reprodujeron en todo el planeta, en los que alertaba de la precaria situación de su país tras la invasión. Esos clips fueron muy aplaudidos. Esta actividad tan frenética tiene el componente positivo de ser capaz de reunir muchas simpatías, pero en ocasiones también supone meterse en líos, dice Yahoo Noticias. Y es lo que acaba de ocurrir con un reportaje que va a publicar Vogue sobre Elena Zelenska. En un momento de sufrimiento máximo para el pueblo ucraniano, con una guerra devastando todo, las instantáneas resultan muy chocantes. En ellas se ve a la pareja posando de una forma un tanto frívola. Y la gran pregunta era si es necesario prestarse a este reportaje. No cabe duda que con esos posados consiguen el efecto contrario al deseado, es decir, rechazo. El 20 minutos, por ejemplo, dice, en el número de Vogue publicado en abril, Zelenska, que hace referencia a Putin como el tirano que nos ha atacado, es imposible que nos confronte, que nos destroce, etcétera, etcétera. En 20 minutos dice, el problema es que aquella vez no hubo fotos, en la entrevista de abril que ya os he enseñado antes. Esta vez sí, es decir, el problema está en la imagen, el problema está en la representación. Olena posa para la cámara de Leibovitz en su palacio residencial, pero también justo a los escombros del aeropuerto de Kiev. Para la ocasión, la esposa de Zelensky luce ropa de diseñadores ucranianos y aquí comienza el ruido. Frívolo es la palabra que más se repite. ¿Es ético hacerse fotos de moda tomando la guerra como fondo? Es una cuestión también muy legítima.
¿Se puede lucir el vestido de un diseñador ucraniano junto a un soldado que mañana puede haber muerto en combate? De momento, se calcula que en la invasión rusa han muerto unos 30.000 ucranianos. Sergio Molino en El País dice: el reportaje ha provocado dolores de muelas incluso en opinadores pro-ucranianos, que han sacado a pasear su malestar moralista, murmurando un así no. No es momento, dicen, de frivolidades. Los predicadores que parece que cobran del fondo de reptiles de Putin se han regocijado, pues la portada de la revista de moda demostraría la desnudez del emperador Zelensky. Yo, dice Sergio del Molino, cuanto más leo a unos y a otros, más me gustan los retratos de Vogue, una manifestación de coherencia y bravura. Twitter, que por su estructura de información ya sabéis que a veces llega a ser un poco cloaca, publicaba cosas como la periodista... se me ha ido la hoja. La periodista Rocío Benavente, que decía: resulta que Elena Zelenska, primera dama ucraniana, ha hecho una sesión de fotos para un reportaje en Vogue y en algunas sale con Zelensky y están estupendos, pero a la vez en medio de una guerra, y a mí esto me parece loquísimo. Y otro periodista, Pablo MM, yo no tengo Twitter, por tanto no tengo mucho la conciencia de hasta qué punto son famosos estos, pero deben de tener un montón de seguidores. ¿Sí? Tienen, ¿no? Izquierdoso Cañero. Bueno, pues el Izquierdoso Cañero, lo digo para que veamos que tanto unas como otros meten caña y aquí no ha habido sesgo político. Dice: mientras obliga a millones de civiles ucranianos a morir frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, Zelensky y su mujer, Olena Zelenska, han hecho un reportaje para Vogue, el espectáculo de la guerra. No pueden ser más frívolos. A lo cual, entre las millones de respuestas que recibió, algunas muy bizarras, hay una que dice: un comediante y una guionista de cine, no se podía esperar otra cosa. A estos los miles de muertos les dan exactamente igual. Es cierto que ha habido medios... ¿Cómo vamos de tiempo? Es cierto que ha habido medios que han intentado como hacer una de cal y otra de arena, ¿no? Intentando informar más objetivamente sobre el conflicto y que han llamado pues, a gente un poco más académica. En este sentido, el Periódico de España, por ejemplo, saca a Pablo Vicente Sabaj Muñoz de la Peña, profesor de la Complutense, que dice: ni el tono ni las fotografías del reportaje es el adecuado, está orientado a un público occidental que empieza a estar saturado de la situación de Ucrania. Esta suerte de simpatía que generó Zelensky al principio con esta ubicuidad, desde mi juicio equivocada por su aparición tan continua en los medios, ya no hace la misma gracia de entonces. Si además el tono es frívolo, menos aún. Pero luego viene otra de arena, otra de cal, lo que sea, diciendo, por ejemplo, sacan a Pere Oriol Costa, catedrático de la UAB, que opina al contrario. Dice que el mensaje es de gran coherencia, el de necesitamos armas y solidaridad con nuestro pueblo, y que el reportaje está planificado para que resulte beneficioso para la estrategia comunicativa de la presidencia y del país. Lo piensa así, sobre todo por el papel que toma aquí la primera dama. Al no haber estado en el foco mediático desde el principio, la salida de la acción pública es muy creíble. No es una mujer que esté pensando en los medios, sino que es ahora cuando el país necesita de la participación de todos, cuando adopta un rol público. Esto no es del todo cierto porque ya hemos visto que Zelensky había salido antes en los medios, antes de la guerra. Pero bueno, de esta forma logra reforzar las políticas del marido redundando en ellas. Claro, muchos expertos, continúa el artículo, opinan que este tipo de publicaciones son frívolas por el tono con el que trabajan estas publicaciones. A lo cual, Alicia Parro, periodista experta en moda y profesora de comunicación, contesta: lo que sí que me parece frívolo es banalizar el papel que tienen las cabeceras de moda para tratar temas tan importantes como un conflicto bélico. No olvidemos que Vogue cuenta con 22 ediciones repartidas por todo el mundo y más de 24 millones de lectores al mes. Acaba diciendo: es una forma de defender a los trabajadores y a un sector que representa ingresos para muchas personas. En resumen, lo que la gente aquí y allá dice, sin ningún tipo de diferencia entre si somos de izquierdas o somos de derechas, es se les acusa de frivolizar y glamorizar la guerra. Se pone mucho acento en las profesiones anteriores que han tenido ambos personajes, es decir, cómico o actor, y guionista, es decir, alguien que escribe guiones, alguien que escribe historias, ligados al mundo del espectáculo. Se les acusa de egolatría, de perseguir más una agenda personal que política y sobre todo de usar un medio ligado a la moda, que yo en todo caso lo que veo aquí, en estas reacciones, es clasismo, para empezar, machismo, está muy claro, paternalismo y mucho moralismo.
En estas reacciones, no estoy diciendo del reportaje, estoy hablando de las reacciones al reportaje. Un entendimiento de que la guerra es un ámbito masculinizado y por tanto solo deben usarse para ello los medios legítimos, serios y masculinizados. El hard power y no el soft power. La propaganda a través de los medios oficiales tradicionales y no a través de medios feminizados de lifestyle. La guerra es seria, vienen a decir estas críticas, estas reacciones. La política es seria, es por tanto masculina. Y por tanto no se puede banalizar sacándolo en un medio feminizado. Lo que pasa es que la guerra de hoy no se libra solo en las trincheras, no se libra solo en los equipamientos, no se libra solo en las estaciones, se libra en muchos otros ámbitos. Y esto es algo que creo que algunas de estas reacciones parecen como olvidar, que a día de hoy las trincheras no son solamente físicas, las trincheras están en muchos más lugares. Y por último, bueno, por último no, pero es importante, hay esta cosa de cómo se tiene que presentar una víctima, ¿no? Hay esta idea de que la víctima se tiene que presentar de una manera andrajosa, triste, ojerosa, despeinada, en una situación no de pose, sino de lucha o de huida, ¿no? Y en esto a mí me recordaba mucho a cuando, para desprestigiar a la víctima de la manada, el abogado de la manada usó como argumento de desprestigio que la chica había salido los días siguientes, que se había hecho fotos, que había publicado en Instagram, etcétera, etcétera. Es decir, la víctima no tiene derecho a representarse públicamente, no tiene derecho a representarse públicamente de una manera positiva, con una imagen positiva, tiene que presentarse como encerrarse en casa, llorar, etcétera, etcétera. En Facebook, el fotógrafo uruguayo Marcelo Isarralde publicó un comentario que me hizo mucha gracia porque explicaba como con mucha gracia, con mucha rasmia, como se dice en nuestro pueblo, ¿verdad, Quique? Al final hacía un resumen de qué le parecían todas estas reacciones y decía: algo me he debido de perder últimamente, porque yo pensaba que quien llevaba años apoyando a los movimientos de ultraderecha por toda Europa era Putin y no Zelensky. Sobre la frivolidad de salir en Vogue y no en una revista como Dios manda, me recuerda al rancio nacionalcatolicismo de antaño que censuraba a las viudas que osaban divertirse en lugar de pasar debidamente el luto durante no sé cuántos años. Respecto a la foto, bueno, no me disgusta más que esas en las que le gusta posar al presidente ruso disfrazado de macho alfa. En fin, sobre el trabajo anterior de cada cual. Siempre me ha gustado más la profesión de payaso que la de agente del KGB o de la CIA, puestos al caso. Y para acabar, la intención de la fotografía, pues supongo que la de llamar la atención sobre lo suyo, es decir, la guerra en su país. Zelensky, a los pocos días de publicarse esto, con toda esta polémica, hizo unas afirmaciones a la BBC en las cuales decía, como defendiéndose: Vogue tiene millones de lectores y poder hablarles directamente era mi deber. Creo que es más importante hacer algo y ser criticados por ello que no hacer nada. Vale. Reacciones. Sobre la legitimidad de la fotógrafa. La fotógrafa, pues como sabéis, Annie Leibovitz, no voy a descubrir la sopa de ajo diciendo que es una de las fotógrafas más famosas del mundo en la actualidad, es una de las que más cobra, si no la que más cobra, y que tiene un historial y que tiene un recorrido y una trayectoria, una carrera, cuando menos muy interesante. Ella ha hecho fotografías que son la definición de fotografía icónica, como esta que hizo a John Lennon y a Yoko Ono justo unas horas antes de que John fuera asesinado. Y bueno, ella se define, además es premio Príncipe de Asturias en el 2013, en fin, es una señora con mucho prestigio. Ella se define como fotoperiodista, no como periodista de moda, aunque haga infinidad de editoriales de moda. Y como ella misma ha declarado, probablemente para trascender como este trabajo más comercial y para borrar fronteras entre lo comercial y lo artístico, me siento como una artista conceptual que utiliza la fotografía. Yo creo que el estatus de estrella es una de las cosas, y por supuesto publicar en Vogue constantemente es una de las cuestiones que más le ha deslegitimado para mucha gente a esta fotógrafa. Claro, ha trabajado no solo para Vogue, también para otras revistas del sector, Vanity Fair, New York Times, etc. Y en mi opinión,
claro, Ania Leibovitz ha ampliado de alguna manera el campo de lo representable. Por eso no me extraña tampoco que quiera participar en este tipo de reportajes. Recuerdo en los 90, a principios de los 90, cuando sacaron a una mujer embarazada desnuda, que se viera bien claro la panza del embarazo, esto era impensable, y menos en una portada. Bueno, pues Ania Leibovitz lo hizo. Y luego, en sus fotografías, yo observo, en algunas de sus fotografías, en algunas de sus editoriales, yo observo una clara referencia y una clara influencia de muchos cuadros clásicos de la historia del arte. Yo creo que aquí queda como bastante claro, ¿no? Las posiciones de los cuerpos, la composición, incluso de alguna manera la iluminación, los puntos de luz. Sí, la composición está muy clara, el mar, ¿no? La plataforma, con Géricault, por ejemplo. Pero ha habido más, ¿no? Como este reportaje que hizo sobre un bailarín para Vogue Italia, o una foto, un retrato que hizo de la reina Isabel II, que aparece como un fondo que parece constable, parece un paisajista, parece una foto que haya hecho un paisajista inglés a día de hoy, ¿no? También es verdad que se ha visto inmersa en la polémica, como dirían los periodistas, inmersa en la polémica en muchas ocasiones. En algunas, porque, por ejemplo, con Miley Cyrus, que le sacó unas fotos de ella desnuda cuando era menor de edad, tenía 15 años y aquello fue bastante comentado, pero últimamente se la está acusando mucho de racismo, por cómo retrata a las personas negras. En este caso, en esta portada, en la que a este jugador de baloncesto, LeBron, pues había gente que le recordaba a la posición del King Kong, ¿no? El King Kong con la mujer blanca, etcétera, etcétera. Pero luego es verdad que sí que hay... sí que ha hecho muchos otros reportajes, muchas otras fotos de personas negras, en las cuales yo personalmente sí que creo que la iluminación es mejorable. Y que la iluminación sea mejorable en una fotógrafa, y más una fotógrafa estrella, es algo que da mucho que pensar. Se le ha acusado, ya os digo, de mirada colonial, de racismo, etcétera, etcétera. No voy a extenderme por aquí, pero bueno. Sobre la legitimidad del medio, la legitimidad de Vogue para hablar de la guerra. Vogue, como hemos comentado, es un medio feminizado, es un medio al que se le acusa de banal y de frívolo por los temas que trata, básicamente, como si solo hablara de moda. Y no olvidemos que es un medio de comunicación, y como medio de comunicación se ha mojado en otros conflictos. Según la misma revista Vogue dice, pues Vogue estuvo a la altura de las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, con editoriales edificantes llenos de inventiva y con estrategias prácticas para que la moda encajara con tiempos de estrecheces. También no olvidemos que publicó uno de los hitos del fotoperiodismo, las obras de la intrépida Lee Miller. Lee Miller, como sabéis también, fue modelo, participó del movimiento surrealista y se dedicó al fotoperiodismo y al periodismo de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y fue una de las fotógrafas que acompañó la liberación de los campos de concentración de Dachau y este otro, que se me olvida, Buchenwald. Las fotografías fueron publicadas por Vogue USA, es decir, en aquel momento publicar estas fotografías también son un statement. Y por supuesto responden a una agenda política. Vogue, al igual que otras revistas como Vanity Fair o Harper's Bazaar, son revistas que están dirigidas, o cuyo target es una media y una alta burguesía. O sea, van dirigidas a mujeres poderosas, mujeres ricas, mujeres con pasta, o mujeres empresarias, CEOs, emprendedoras, gente que hace cosas, ¿no? Pero también al mismo tiempo es una revista totalmente aspiracional, es decir, obviamente no solo la lee ese tipo de mujeres, porque si no, probablemente no lograrían vender. En ese sentido llegan a muchísimos tipos de público, ¿no? Como atendiendo al target al cual se dirigen a priori, suelen cubrir a personas relacionadas con el poder. Han sacado a todo el mundo en su revista. Han sacado a Margaret Thatcher en 1975, a Hillary Clinton en el 98, a los Reagan, a Michelle Obama en varias ocasiones. Y es cierto que en ocasiones resbalan con su implicación política, como cuando sacaron a la mujer de al-Assad, a Asma al-Assad,
en marzo del 2011. Pusieron como excusa que el reportaje se había cerrado antes de que saliera la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de Siria, de que hubiera tensiones en Siria, pero el caso es que salió. Luego hay otros ejemplos cercanos, como, os he dicho que volveríamos a este tema, el tema de de las ministras del gabinete de Zapatero en el Vogue España. Fue el número de septiembre del 2004 y, como sabéis, el número de septiembre en moda siempre es como un número muy importante, es un número que tiene mucha visibilidad y en el cual las revistas, sobre todo Vogue, lo dan todo. Vale, pues contra este reportaje yo lo recuerdo, seguro que vosotras también, a no ser que seáis demasiado jóvenes, pero yo recuerdo que se montó la del pulpo y que todo el mundo dijo y que todo el mundo sin excepción las puso a caldo. Sobre todo la oposición, que se tuvo que tragar los sapos cuando varios años después Sáenz de Santa María salió en el Yo-Dona descalza, con un vestido transparente de noche y con los hombros al descubierto. Es decir, querías caldo, toma 2 tazas. Se montó tal ruido con este reportaje que al mes siguiente Vogue España tuvo que publicar un reportaje recogiendo las opiniones pues de colaboradores, expertos, intelectuales, etcétera, etcétera, que opinaban sobre este tema. Es decir, un artículo de reacciones, un artículo de ¿qué hemos hecho? Opiniones a favor, opiniones en contra. Pero Vogue, como digo, no solamente tiene una línea que se podría llamar política, sino que también tiene otras líneas editoriales que últimamente además van como muy a favor del medio ambiente, como este reportaje de Steven Meisel para Vogue Italia, en el cual hablaban de los vertidos de BP en el Golfo de México, esto no recuerdo qué año fue, y entonces hizo como este reportaje que la modelo aparece cubierta de chapapote. Es decir, aparte, claro, últimamente tiene una línea muy de defender todo este tema de la moda sostenible, entrevista mucho a diseñadores y diseñadoras que trabajan con moda sostenible, iniciativas que van por este camino, etc. Por tanto, resumo e insisto, no es un medio ideológicamente neutro, no puede ser de otro modo, no vive en una esfera autónoma del mundo. Tiene agenda como todo medio de comunicación, más escondida, más oculta o más visible. Y ahora, yo no sé si visteis las fotos en su día, ya me disculparéis porque esta foto no la he encontrado online y por tanto está escaneada, pero bueno, si la queréis, os la paso. Algunas cuestiones sobre las fotos. Esta primera, como os decía, a mí me recordaba mucho a esta Sibila de Miguel Ángel, por el escorzo, la mirada es hacia el otro lado, pero bueno, en cualquier caso es como esta misma como posición, ¿no? En esta línea que os comentaba de Leibowitz, como de legitimar su fotografía, haciendo como esas referencias visuales o esa mirada que ella tiene como muy informada por la historia del arte, ¿no? Como muy intelectualizada. En general, en todas las fotos, la composición está bastante equilibrada y en general el mensaje es de resiliencia, ¿no? De unión y de proximidad. Son fotos que no tienen como grandes aparatos digamos, escénicos. El mensaje principal, y vamos a redundar en esto viendo las fotos, el mensaje principal que dan estas fotos es yo soy tú. Es decir, yo soy una mujer igual que tú, que hasta antes de ayer se compraba el Vogue y se tomaba un macchiato y se vestía estupendamente, soy una señora estupenda, pero podría ser tú. Ayúdanos antes de que tú te conviertas en yo. Y esto es algo que para mí es fundamental en todas estas fotos. Este es el mensaje. En todas estas fotos, Zelensky aparece en uniforme de campaña, como ya nos tiene acostumbrados, con esta camiseta verde, que cumple lo que la investigadora Patricia Centeno llama coherencia ideoestética. Es decir, mi estética responde a mis códigos visuales, responde a mis palabras y mi apariencia son coherentes.
En todas estas fotos, ella está muy seria, excepto en las fotos en las que sale con él, en las cuales hay como un amaguito de sonrisa, un pequeño rictus, no sé si lo veis. Está muy serio, pero ella está como, ¿no? Esa sonrisita de, estoy hecha polvo, pero porque estoy con mi marido, con mi pareja, con mi amor, ¿no? No lleva manicura ni joyas, excepto la alianza de casados que simboliza compromiso, simboliza unión, y es muy visible en las fotos en las que aparece la pareja, se ve muy claramente la alianza, en las otras no se ve. Llama la atención la sobriedad, obviamente está peinada y maquillada, ¿no? Es vogue, obviamente, pero es un maquillaje muy sobrio, no se le ve como pintada como una puerta, ¿no? Es como una cosa muy sobria, muy como de ir a trabajar, ¿no? Lleva ropa de diseñadores ucranianos, con lo cual el mensaje sigue siendo coherente. Sería, yo creo que muy llamativo si fuera un Oscar de la Renta o una Carolina Herrera, pero son diseñadores ucranianos. Esto es como un mensaje de apoyamos todo lo que se hace aquí. Un mensaje como bastante patriótico, además, si me permitís. Y el estilismo es bastante sobrio. Por ejemplo, la única tendencia que hay aquí serían los flecos de la blusa, pero tampoco es muy llamativa. En general es ropa clásica, es lo que llamarían las periodistas de moda un fondo de armario, una cosa muy clásica, muy sobria, blanco y negro, que es el epítome de la elegancia, el traje de chaqueta, que es el uniforme del businessman and businesswoman en Occidente, por supuesto el blanco, blanco paz, blanco yo soy la que puede emitir, yo soy el sujeto que puede emitir un mensaje de paz y que quiero emitir un mensaje de paz. Zapato plano. Aquí, por ejemplo, no tiene zapato plano, pero claro, yo pensaba, claro, en algún momento tienen que decirte, tienen que hablar con esta lectora, señora estupenda de cualquier otra parte del mundo, y decir, pero yo soy femenina, yo soy una mujer femenina, con todos estos códigos de la feminidad más clásica, ¿no? El zapato, el estileto, ¿no? El presentarme como una madre de familia, como una esposa, etcétera, etcétera. En esta foto que le llaman hacia adelante, el pie de foto, que no se puede leer bien, pero si tenéis la revista por ahí se puede ver, dice: el reciente discurso de Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos puso de manifiesto su estilo, un mensaje duro, pero con una mirada tierna. Es decir, está presentándote a esta mujer como una persona estratega, luchadora, etcétera, etcétera, pero no olvidemos que sigue siendo una mujer. Es decir, sigue manteniendo ese tono de feminidad, lucha pero femenina, ¿no? Como estoy en las trincheras. Es una pose, por otro lado, de alguien como que está reflexionando, ¿no? Como alguien que está en espera. La foto de los sacos de arena. Esta llama la atención porque es como muy informal, es alguien como que también como que está esperando en algún sitio que suceda algo, a que venga el marido de la guerra o lo que sea. Se ve al guardaespaldas de espaldas, valga la redundancia, al lado, muy como diciendo en qué se ha convertido nuestra vida. Fíjate que ahora llevo este guardaespaldas en traje de faena y no en traje de civil. Esto también salía en las fotos de The Guardian, no sé si lo recordáis. Y a mí me llama mucho la atención de esta foto donde están los puntos de luz. Los puntos de luz están en digital igual no se ve muy claro. Creo que se ve un poco mejor en la foto impresa, que sabéis que siempre como que cambia la luz, ¿no? Y el color. Pero los focos de luz están muy claros. Las escaleras de mármol y aquí no se ve bien, los cortinajes, estos cortinajes tan barrocos, ¿no? Es decir, estamos en el Palacio Presidencial, aquí hay un boato, aquí hay una legitimidad democrática, esto es un espacio de representación política y de poder, ¿vale? Y al mismo tiempo está amenazado por, ¿dónde está el otro punto de luz? En los sacos. En los sacos. Es decir, estamos apuntalados. Esto puede caer en cualquier momento. Esta legitimidad que me da este palacio se puede caer. Es decir, es como se utilizan los códigos de la fotografía, en concreto la iluminación en este caso, para subrayar un mensaje. Esta foto es de, no sé. Por otro lado, tengo que decir que a mí me parecen
como preciosas, o sea, a mí me hacen un reportaje así con mi marido y ya, o sea, vale lo que cuesta, ¿no? O sea, son fotos muy bonitas en realidad. Yo creo que esas son una de las cosas que más duelen, que son fotos bonitas, son fotos bellas. Y creo que esto es objetivo, ¿no? En la foto de las manitas, en la foto en la que se están dando las manos, destacan sus manos. El destacado dice: Ucrania lucha por cosas que podrían suceder en cualquier país. Por eso necesita un apoyo significativo. Y sus manos están juntas, están dándose de la mano, las alianzas en primer plano, de nuevo. Es decir, Ucrania está unida en esto. Este mensaje de unidad se está repitiendo mucho. No olvidemos que Ucrania tiene este tema de los separatistas. Es decir, que no hay tampoco una... en la guerra de Ucrania hay muchas cuestiones, ¿no? Y la cuestión del separatismo ruso estaba... Yo creo que el mensaje va por ahí, ¿no? Estamos unidos. Ucrania, ¿qué dices? Ucrania somos, mira lo unidos que estamos, mira mi anillo de casado, mira lo mucho que nos queremos. Todo esto, por supuesto, entra dentro de la representación simbólica. Me llama la atención el fondo. En el fondo hay unos papeles que simbolizan trabajo, currar, aquí estamos para lo que estamos, y en el fondo, ¿veis los retratos? Los retratos están sin marco, están en algún momento que no sabrías decir si están embalándose o desembalándose. Es decir, el mensaje que está dando este detalle, que pasa muy desapercibido, es nos van a echar de aquí como no nos ayudéis. O acabamos de llegar y mira lo que nos está... y mira la que nos hemos metido. No tengo muy claro. Visto el tono del resto de fotos, para mí el mensaje es ojo, cuidado, que de aquí nos vamos a ir en cualquier momento, tenemos las fotos embaladas por si acaso y no las hemos ni colgado. La foto de la pareja final también, insisto, es que técnicamente creo que no tiene un pero, la composición, el color, la iluminación. En la foto impresa todavía está más clara, porque aquí está muy contrastada en digital, pero en impreso queda muy claroscura, es decir, se ven mucho, además la ropa de ellos es oscura y se ve mucho. ¿Qué es lo que se ve? Está súper bien iluminado, manos y rostro, y bastante en oscuras el resto. Como digo, en digital el contraste no está tan claro, ¿no? Transmite emoción, proxemia, se tocan, ¿no? Es como muy emocional todo, ¿no? Y luego para el final, la que se ha llevado más palos, la foto del avión. Está hecha en el aeropuerto de Antonov, frente a los restos de un avión abatido por los rusos, el AN-225 Mriya, que por lo visto es como el avión más grande que habían derribado los rusos, ¿no? Claro, esta foto, no sé, se ha llevado palos por todos lados. Creo que esta es la foto que más duele. ¿Y por qué pienso yo? A ver si estáis de acuerdo. Bueno, criticaban que aparecía con soldados, no sé si recordáis cuando leía las reacciones, aparecía con soldados, mujeres soldados además, que a lo mejor al día siguiente estarían muertas. Criticaban que hubiera como estos restos de guerra, ¿no?, tan claros. Ella está como mirando al frente, ¿no? Hay como el viento que está como despeinando su cabello y está en una posición que es verdad que yo creo que ha sido muy abusada por la fotografía de moda, que es esta foto de la modelo en clara diferencia con el entorno. Es decir, una modelo, pongamos, estupenda con un traje X en medio de unos campesinos. Este tipo de foto de moda, como digo, ha sido como muy abusada y de alguna manera recuerda a esto. Es decir, hay una diferencia muy grande entre ella y los soldados, a nivel de imagen, a nivel de iluminación, el rostro. Obvio que no vas a poner el rostro de estos soldados en un medio internacional porque esto iría contra su integridad y su seguridad, ¿no? Pero, bueno, hay cosas en esta foto que yo creo que es verdad que recuerdan mucho a ciertas prácticas de la foto de moda. Por otro lado, nada en su vestimenta me hace recordar tampoco a un editorial de moda, es decir, es un traje bastante sobrio, no es tendencia, los colores son sobrios, es un abrigo,
se está llevando la mano al pecho, al cuello, es un gesto que indica necesito protección, me quiero proteger. Y el mensaje también está claro, necesitamos armas. Occidente, mandándoos pasta, mandándoos armas, mandarnos munición, no nos mandéis ánimos, bien, qué guapos sois, no, necesitamos, fijaros lo que nos están haciendo los rusos. Luego el contenido verbal de la entrevista, escrito por esta periodista, Rachel Donadio, pues en mi opinión sí que es cierto que roza un poquito lo cursi. La familia, cómo habla de ella... Claro, apela muchísimo a lo emocional, ¿no? Los niños muertos, el mundo libre, la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene los elementos que caracterizan de ABC la comunicación persuasiva. La comunicación persuasiva que por otro lado es típica de la propaganda. Y por otro lado, insisto en esta representación de ella como una feminidad bastante clásica, ¿no? Madre de familia, pues eso, esposa, madre de familia, etcétera. Incluso se refuerza con algunas frases como por ejemplo, la esposa del presidente fue durante muchos años escritora de comedias y siempre ha preferido permanecer entre bastidores, es decir, en segundo plano, el hombre en primer plano, ella en segundo plano. Mientras que su marido, un cómico reconvertido en político cuya presidencia puede determinar el destino del mundo libre, brillaba en el proscenio. Ella dice, citan, han sido los meses más horribles de mi vida, de nuevo lo emocional, y de las vidas de todos los ucranianos, de nuevo la patria. Francamente, no creo que nadie sea consciente de cómo lo hemos manejado emocionalmente. Puya Occidente, hacednos caso, no tenéis ni idea de por lo que estamos pasando, mirad lo que estamos pasando. Y dice también, lo que le insufla ánimo, asegura, son sus compatriotas ucranianos. Anhelamos la victoria, no tenemos ninguna duda de que venceremos, y esto es lo que nos hace seguir adelante. De nuevo ABC de la comunicación persuasiva de la propaganda. Es este ánimo, ¿no? La cosa de no nos vais a vencer, esta cosa emocional de yo puedo con esto, ¿no? Y al final es decir yo soy tú, ayúdame porque yo soy tú. Decía en la entrevista de Vogue Ucrania de abril, esta que aparecía la foto esta como de perfil profesional, decía Olena Zelenska, en esta entrevista dice, quiero que todo el mundo entienda que las mujeres ucranianas vivían una vida moderna y en paz como cualquier lectora de Vogue de cualquier otro país. De hecho, os leían porque existe Vogue Ucrania. No andaban preparando refugios antiaéreos por si caían misiles. Pero desde los primeros días, cuando los misiles rusos empezaron a derribar edificios de viviendas en las ciudades, quedó muy claro que Rusia no tiene piedad ninguna con quien vive en paz. Todos los ucranianos dejamos de sentirnos a salvo. Tuvimos que aprender muy rápido a reunir a nuestros seres queridos en cuanto sonaba la sirena y bajar al metro o al sótano más cercano. Claro, tú te preguntas, ¿por qué sacan estas fotos con tanto glamour? Y no sacan fotos de gente sufriendo, de gente masacrada, niños sufriendo, etcétera, etcétera, que a priori uno piensa conseguirán más llegar a este mensaje. Pero claro, Susan Sontag ya en su día nos advirtió que las imágenes al final anestesian, que uno se acostumbra al flujo de imágenes y anestesian. De hecho, cuenta un ejemplo de cómo en Canadá, en un momento dado, publican en los paquetes de tabaco todas estas imágenes horribles de gente con problemas dentales, cáncer, pulmones, etcétera, y cómo la mirada se acaba anestesiando y al final estas imágenes, digamos que aprendes a convivir con ellas y no te impelen a la acción ni a cambiar el pensamiento. Es decir, funcionan durante un tiempo, pero dejan de funcionar. Esto está claro, o sea, a día de hoy la gente que fuma se compra el paquete de tabaco, hay, ¿no?, la típica foto horrible en el paquete de tabaco y la gente se las arregla para vivir sobre esto, ¿no? Es decir, la gente se acaba habituando al horror de estas imágenes. Claro, esta estrategia de salir en el Vogue, al final, responde a lo que yo creo que es una nueva propaganda de guerra. Es decir, los tiempos han cambiado. Y está claro que los medios para hacer este frente mediático también han cambiado. Desde el primer día, la estrategia mediática de Zelensky es estar a pie de calle, es yo no me voy del país, yo me quedo aquí, me pongo el uniforme de campaña, de hecho no lo hemos visto con otro tipo de ropa desde que empezó la guerra, se puso un uniforme el primer día y luego ya se cambió se puso traje occidental.
primer día, luego cambió ya al traje de campaña y nunca más se ha puesto otro tipo de ropa. Es decir, esta guerra hay que lucharla en la calle frente a ese enemigo tan poderoso, frente al gran ejército que es Rusia. Y en esto, claro, Rusia, sus imágenes de guerra son la clásica foto de señoros en una mesa, generales, Putin, etcétera, Putin con su traje, señoros con todos los galones, mientras que la de él es, no, aquí hay que estar en la trinchera, yo no tengo este ejército, yo voy a ir a la calle y a pelearlo. Zelensky es un comunicador excepcional, no en vano es actor, como ya se han encargado muchos de recordárnoslo, y a mí una de las cosas que más me flipa es cómo consiguió hacer realidad una ficción. Es decir, él tiene clarísimo y controla y domina los mecanismos de la ficción. Él hizo una serie que se llamaba algo así como A su servicio, o una cosa así, en la cual él representaba a un tío normal y corriente que se convierte en el presidente de un país. Zasca, 2 años después, el tío se convierte en el presidente de un país. El reportaje de Vogue se enmarca en esta estrategia de mantener una tensión narrativa. Es súper consciente, los dos lo son, una por escribirlo y el otro por representarlo, de cómo intervienen en esta representación el atrecho, el decorado, el vestuario, igual que en un plató. No ven en ello un problema, aunque algunos carguen contra la, a ver si lo digo bien, que esta palabra me lo he inventado esta tarde, Netflixicación de la guerra, de la comunicación en guerra. Esto es algo que mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza por lo banal que resulta, como si la guerra en sí no fuera un relato, como si la guerra no tuviera algo de relato, como si no tuviera un storytelling la guerra, como si solo hubiera hechos y no interpretaciones, como si a día de hoy no hubiera otros modos y otras herramientas para establecer las narrativas. Vale, como digo, no solo es Ucrania quien emite mensajes propagandísticos, también Rusia, y con esto ya iré acabando, ha hecho un ejercicio, según Elena Vozmediano, la periodista cultural Elena Vozmediano, ha hecho un ejercicio bastante torpe de soft power durante estos años y bastante clásico y masculinizado de propaganda desde que estalló la guerra. En el caso, por ejemplo, del soft power, Vozmediano indica cómo el Hermitage es una herramienta también de propaganda en este caso de un régimen político, y sabéis que el Hermitage, con su sistema de franquicias, estuvo a punto de recalar en Barcelona. Al final no fue, pero cuando ha habido franquicias de Hermitage en otros lugares del mundo, han acabado fracasando todas. El Hermitage es un sistema que no es público, con lo cual no se asocia inmediatamente al régimen político de Putin, pero en realidad sí que está controlado por el régimen político de Putin, a nivel interno, a nivel del board del museo, porque digamos que el jefe máximo del Hermitage es uno de los hombres fuertes de Putin. Una cuestión, por ejemplo, que achacan como negativa a la comunicación propagandística que hace Zelensky es que hay un elemento que brilla por su ausencia, según la catedrática Eva Ladro, que es la comunicación de paz. No hay una comunicación, según esta catedrática, que diga estoy buscando la paz, estoy buscando la mediación. Y yo creo que hay como muchos elementos en todo esto que hemos visto, en el reportaje de Vogue y en general el uso de la propaganda, tanto por parte de Putin como por parte de Zelensky, que responde a lo que la historiadora Al Morelien recoge en una publicación del 2001 que se llama 10 mandamientos de la propaganda bélica, que serían, que según ella, digamos que son aplicables a las guerras de hoy en día. Primero, mandamiento de la propaganda bélica. Nosotros no queremos la guerra. Nosotros nos han invadido, nosotros no queremos la guerra. La guerra es culpa exclusiva del enemigo. El líder enemigo es malvado. En ese sentido, lo más sencillo para un ser humano, para un mamífero, es reconocer y odiar un rostro, no una cosa abstracta.
Otro mandamiento de la propaganda bélica: defendemos una causa noble, no nuestro interés particular, ¿no? Ya decíamos antes, esta defensa de los valores occidentales del progreso, ¿no? El enemigo comete crímenes de guerra, nosotros solo cometemos errores. El enemigo utiliza armas prohibidas. Es decir, estamos viendo que todos estos se están aplicando de una manera casi, diría yo, que salvaje a cómo se está utilizando la propaganda, yo diría que por todos los mandos. Los intelectuales y artistas apoyan nuestra causa, o sea, los demás, la gente que tiene legitimidad apoya nuestra causa. Nuestra causa es sagrada y tiene que ver con Dios. Yo creo que esto se aplica más a otro tipo de guerras, pero que es sagrada y que viene de un mandato superior, yo creo que quizás también podría aplicarse en el caso de la propaganda, en este caso, y que en duda de nuestra propaganda es un traidor. La persuasión, y de persuasión ha habido mucho en este reportaje, es un proceso comunicativo, dice Kathleen Reardon, que se realiza de forma consciente y cuyo principal objetivo es influir en otras personas. La investigadora María Victoria Reizábal dice que la propaganda es un proceso comunicativo, ideológico, que persigue modificar las actitudes de las personas a las que se dirige. La propaganda, y de forma más evidente en tiempos de conflictos bélicos, se basa en la emoción, que es el resorte utilizado permanentemente para movilizar a la opinión pública. Persuadir a través de un discurso emotivo que hace referencia a los sentimientos primarios. Ya lo hemos visto, ¿no? Los niños, la patria, el amor. La afectividad se manifiesta en el relato de los hechos y en las imágenes que se emplean, que generan el interés y el sentimiento compasivo del lector hacia aquellas víctimas que se consideran dignas de recibir un tratamiento informativo detallado. Uno y otro. Y no puedo resistir a acabar esta intervención con algo que se convirtió en chiste, en meme, ¿verdad?, durante un tiempo. En julio, también, durante una cumbre del G7, alguien sacó a colación, pues Trudeau o quien fuera, sacó a colación esta fotografía que se había hecho varios años antes de Putin montando a caballo con el torso desnudo. Creo que el tío de Vox se hizo una muy parecida. No lo recuerdo. El Abascal creo que tiene una foto muy parecida montando a caballo, ¿no? O sea, una imagen que no puede ser más masculino-normativa y más macho-alfista. Y entonces en la cumbre del G7 se reían de él, y fíjate ¿no?, que sale a pecho lobo, montando a caballo, ¿quién se cree que es? Pim pam, aquí enseñando músculo, esto es la típica estrategia para poner los cojones encima de la mesa y tal. A lo cual Putin respondió, yo creo que habría que veros a vosotros sin traje, que seguramente daríais mucha risa. En fin, valga este chisme, un poco para acabar, y a mí me gustaría mucho que hablaréis vosotras y vosotros, y que, bueno, yo creo que no he sido muy imparcial tampoco, pero bueno, he intentado dar como pinceladas un poco que contextualizaran este reportaje y la situación en la que se produjo y las reacciones que tuvo y por qué. Y gracias. Sí. Doncs pensava que normalment en aquest tipus de polèmiques que es fan virals de manera tan ràpida, una cosa que està molt present és la impulsivitat i l'opinar i el comentar sense fer ni una més mínima recerca o fins i tot sense parar-se a avaluar les coses des de diferents perspectives, i crec que la Pilar avui ha fet l'exercici absolutament oposat, que és aprofundir moltíssim en aquestes imatges, amb l'anàlisi iconològic que has fet, com tan profund, però sobretot també contextualitzar-les d'una manera com tan rigorosa i tan àmplia. T'ho agraeixo moltíssim, perquè realment crec que és això el que ens falta, no? També la capacitat d'analitzar amb més cura, amb més calma, amb més pausa, aquest tipus de publicacions que poden generar-nos reaccions molt viscerals a vegades, però que, com tu has fet palès, estan atravessades per tantes qüestions tan complexes que realment no és fàcil donar una opinió sense haver meditat i sospesat coses. Moltes gràcies.
Tienes cara de querer hablar. És que, almenys, totes aquestes imatges les veig tan contaminades de la pintura, de la història de la pintura que ja ho heu dit, però fins i tot aquestes. És que, per la fotografia trobarà el seu camí. I venien per contrarrestar totes aquestes imatges tan renaixentistes o de posicions tant per passar la història, perquè en el fons és per passar la història, les que ha fet el d'Àgata, que són uns retrats que segueixo. Ah, sí. Sí. Amb això de les xarxes, segueixo el d'Àgata, que ha publicat una sèrie que per contrarrestar una miqueta totes aquestes imatges tan renaixentistes i tan pictòriques, que era amb els soldats russos morts. O sigui, fixeu-vos que les imatges han estat completament amagades, tots els morts no s'han mostrat, però en canvi el d'Àgata té aquests retrats que a més són com retrats de raig-X, perquè se'n va a la morgue o deu fer un tractament de les imatges. I només volia posar al damunt de la taula aquest tipus d'imatges perquè no abunden i que les trobo que fins i tot a l'Instagram les ha censurat o quan les has de veure t'adverteixen. I no són soldats ucraïnians, sinó que són soldats russos. Evidentment que el missatge és molt clar. I volia posar al damunt de la taula aquests dos comentaris. Una, que la fotografia segueix la pintura històrica, en el fons és un narcisisme per passar la història, tothom hi vol passar, es nota, i l'altra, aquestes imatges del d'Àgata per contrarrestar tanta imatge bella, que no m'ho sembla. Gràcies. Súper gracias por esta aportación, porque por un lado pienso que es esta cuestión de legitimar la fotografía por medio de referencias a la historia del arte, además no cualquier historia del arte, estamos hablando de Renacimiento, estamos hablando de, digamos que la época fundacional de la gran historia del arte, ¿no? O de la más legitimada, por así decirlo, o la más valiosa. Y por otro lado, respecto a Antoine d'Agata Antoine d'Agata y sus fotos de soldados muertos, también, claro, súper interesante que haga este tipo de fotografía y que las publique. Y decir también que Annie Leibovitz también hizo fotografías de este estilo cuando fotografió a su padre y a su pareja, Susan Sontag, precisamente muertos, es decir, los cadáveres. He intentado buscar fotografías, no las he encontrado. Esas fotografías no las he encontrado. Seguramente son fáciles de encontrar, tampoco le dediqué mucho tiempo, ¿eh? A Instagram. A Instagram. Sí, té el seu Instagram oficial i les penja, suposo ell o el seu assistent, i estan totes allà. El que passa que Instagram t'adverteix, diu, aquesta imatge que vas a veure potser et fereix la sensibilitat. La veritat que són molt dures, sí, però que són necessaris per veure l'horror i que semblen gairebé com un munx contemporani, tornem a la pintura, perquè les expressions dels rostres morts pràcticament són com el crit de Munch una altra vegada, és indefugible, és un torna però que des de l'horror. Claro, y luego que la fotografía no pertenece a alguien solo, pertenece a quien tenga la cámara, con lo cual ambos bandos, por volver un poco a este tema de la representación de la guerra, tienen esa capacidad de poder representarse, ¿no? Aunque quizás el medio en Rusia no sea tan fácil, por esta ley que sacó Putin de la libertad informativa, no sé si lo recordáis, que es la que hizo que muchos medios cerraran allí, ¿no? Pero bueno, no quiero volver un poco a este tema, sino realmente reforzar esta idea de que tú comentabas, ¿no? Que representar la guerra siempre ha sido como, joder, Goya, ¿sabes? Però hi ha altres maneres de representar-la. Molt bé. Sí, ara l'altre dia ho vam veure i potser les imatges que fan els drons, perquè abans de matar filmen, són diferents. Sí, clar, són imatges una miqueta diferents a les que hem vist, però que també tenen la seva càrrega artística.
sentia. Com? Ah, no senties. Referent a les imatges i la relació a la pintura, que tenim, si serà la pintura, jo he vist que sempre m'han passat la revista, hi havia com 4 fotografies. 2 està el seu marit, que reforça la seva unitat, que estan en la mateixa empresa i tot això. Els tons són suaus, així blavosos o verdosos, o pintar o a la natura també. I després la que m'ha sortat també, la relació aquesta que veig està allà en aquesta pose clàssica, i després la que està al matrimoni, que m'ha recordat al matrimoni Arnolfini. Ah, claro. A més, els tons verds. Sí, gràcies. El que m'ha impressionat al veure la foto és quan l'has dit tu, que l'has guisat com una sorpresa al final, aquestes 2 fotos que hi ha darrere. També té l'Arnolfini, aquell mirall al fons, que hi ha un reflexe. Totalment. I després les boles aquestes de les làmpades, perquè la làmpada de l'Arnolfini és un brillo. Aquestes són en peu, perquè ells estan asseguts, els Arnolfini estan en peu, i és un ambient domèstic, el sofà hi està al llit, en les Arnolfini, no falten les sabatilles, les espardenyes aquelles, però estan pràcticament en la posició que és gravada a la pintura. I és el d'això clàssic, jo vaig dir un encàrrec per a una bola i els vaig fer una mena de dibuix sobre els Arnolfini, per això m'ha vingut al cap, la d'això de les mans, i vull dir que és més pictòric del que sembla el tema. Encara treballem més, entre altres coses. Te superagraeixo que haguis... Com? Que t'agraeixo moltíssim que m'hagis donat aquesta referència perquè l'havia... O sigui, no m'havia vingut. I està claríssima. Fins i tot els retrats del fons que jo no entenia ben bé i ara m'acabes de donar la clau. Hi ha el mirallet, però no sé el mirallet que reflexa... La làmpara aquella, per mi domina el quadre de l'oli total. Aquí estan aquestes lamparetes i si fan reflexes, hi ha moltes lluentors. La lluentor, aconseguir una lluentor a l'oli en aquests moments era un efecte que avui dia seria fàcil d'aconseguir, però no és fàcil. I després una altra cosa que m'ha sobtat, l'explico així, però jo és la primera vegada que tinc a les mans una revista Vogue. I m'ha fet gràcia, perquè ara quan m'ha de la companya, i passat així, hi havia mostres de perfum, de cremes, i això em recorda quan a mi, quan compraven xocolatines, sortien els cromos, o sortien aquests regals, aquests petits regals, d'això. És curiós, no sé. Bueno, jo explicaré una petita anècdota d'aquests regals enverinats. Jo de menut vaig estar a punt de morir perquè van comprar una xocolata que sortien unes pessetes dins de la xocolata. I me vaig tragar una. I per poc morir, me van agafar mon pare, me va sortar, m'agafar dels potes i em va sortar cap a baix i vaig treure la pesseta. Però m'ha recordat això, és simplement una d'això que m'ha sortat. Però això. I, bueno, és molt interessant tot. Bueno, moltes gràcies per aquesta referència, que m'ha encantat. I també dir-te que, clar que regalen muestres de perfum i tot això, és que, a veure, és que la pela és la pela. És que el negoci és el negoci. I una cosa que fa Vogue, i que a més ho fa d'una manera molt... sense cap prejudici, és... Nosaltres som la llibertat i, per tant, la llibertat és el capitalisme. O sigui, que ja com rezando el rizo un poco del mensaje, pero en el capitalismo está la libertad, o digo Vogue, lo digo yo, sí, la capçalera de la revista es que está per lo que està. Que jo crec que és també un dels motius per les que se deslegitima com a emissor d'un missatge de guerra, no? Una cosa de la que no he parlat és de la il·luminació, que la revista Empresa es veu molt bé, que és una il·luminació com molt onírica, com molt narrativa i és molt poc descriptiva, no és forense, com la de The Guardian. ¿Os acordáis, no? De la iluminación de las fotos de The Guardian. Es de ensueño, es como de cuento, ¿no? Es narrativa, es de... claro. En cambio, esta otra pretende ser más descriptiva, por así decirlo. Sí que és una molt bona referència també, la del matrimoni Arnolfini, també perquè en aquell quadre cada element
igual que descrivia la Pilar en el seu anàlisi, allà cada element té un significat, és a dir, és l'objecte representat i és també un símbol d'altres coses. O sigui que és una comparació excel·lent. Jo pensava, quan mencionaves aquesta anècdota de la xocolata amb la passeta, que potser en aquestes mostres no és tan evident, però és el que deia la Pilar, la passeta sempre està allà d'una manera invisible. Llavors, tornant a un comentari que ha fet la Pilar en algun moment, quan llegia alguns dels comentaris crítics o de les reaccions, que en algun moment s'esmentava que el problema era la imatge, que hi havia hagut un article, un reportatge similar, però no hi havia imatges. Llavors, a mi m'és molt interessant, sobretot en el marc de l'ESCAN i en el marc d'un festival fotogràfic, principalment, doncs pensar què expressa aquest posicionament. El problema és la imatge. Què és el problema? I en part també és la monedeta amagada. És a dir, la imatge ara ja també és un vehicle de promoció del consum, de promoció del capitalisme, l'estatització vinculada a la imatge també està íntimament lligada amb tot aquest engranatge de promoure el capitalisme, la llibertat, que és una llibertat de comprar, al final, de poder escollir com a consumidors entre moltíssims productes. Llavors, penso que potser un dels qüestionaments, potser no era explícit o no era l'autor o l'autora del comentari no referia específicament a allò, però sí que part dels nostres problemes amb la imatge jo crec que tenen a veure amb aquest fons. I crec que és interessant també per les persones que treballem produint significat des de la imatge, ja siguin els artistes, els fotògrafs, els comissaris, perquè quan la imatge està tan lligada a aquest tipus de mecanismes, és pertinent pensar com nosaltres, perquè la imatge és una matèria primera, podem treballar i alhora ser crítics amb aquests engranatges, o no sé si la paraula és ser crític o si hem d'aspirar a posicionaments més radicals. Però aquest, en tot cas, és una qüestió que ha estat present, jo crec, a tots els diàlegs, de quin tipus d'imatge hem de fer. Després d'aquests anàlisis, com nosaltres, persones que treballem amb la imatge, hem de treballar a partir d'ara amb la imatge. És que una imatge mai és neutra. I per tant, tu com a artista, fotògraf, quan produeixes imatge, estàs produint imatge fora d'una esfera autònoma. I això ho sabem des dels anys 50. L'arte mai no és una esfera autònoma, sempre està informada o atravessada per totes les qüestions que ens atravessen com a persones que vivim al món, i crec que el nostre paper moltes vegades és el d'assenyalar la no neutralitat de les imatges. Ja tu ho has fet de manera molt magistral. Gràcies. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.